República. Vamos a continuar y bueno, vamos con una información antes, señor gobernador, una información de mi compañera Linda Quetzal Rodríguez, precisamente que tiene que ver con Enrique Peña Nieto, el fin a la inmovilidad del país con la reforma energética y se anuncian 10 acciones para implementar rápidamente todo este proceso. Linda Quetzal Rodríguez nos cuenta lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el compromiso del gobierno de la República es poner en marcha de manera inmediata las reformas energéticas, para lo cual se aplicarán 10 acciones. Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, este día culmina la fase legislativa del importante ciclo reformador que iniciamos el 2 de diciembre de 2012. Este es un momento tan simbólico como trascendente para el país. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestra democracia ha dado grandes frutos. Gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad. Se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida. Por ello, expreso mi mayor reconocimiento a todos los que hicieron esto posible. En Palacio Nacional, Peña Nieto indicó que con estas medidas se reactiva la industria eléctrica y petrolera en favor de México, ya que es un nuevo modelo de crecimiento para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que siguen siendo empresas del Estado, pero con más autonomía. Termina la inmovilidad, dice Enrique Peña Nieto, y la reforma energética, se anuncian 10 acciones para ponerse en marcha inmediatamente. La población está escéptica de lo que va a suceder. Madero asiste como Partido de Acción Nacional y los demás partidos, Movimiento Ciudadano, PRD y demás, pues no asisten. ¿Cuál es su comentario sobre esta reforma energética? Bueno, creo que es, como lo ha dicho el presidente Peña Nieto, un cambio histórico que le urgía a México. La política de hidrocarburos a nivel mundial ha cambiado en los últimos 30 años y México estaba realmente paralizado y cada vez era menos la extracción de petróleo y esto repercutía fuertemente en generar la riqueza en nuestro país. Los cambios son fundamentales y ahorita, Juan José, todos los países así, el más socialista está en una apertura total para lo que es la explotación de hidrocarburos. Brasil, por ejemplo, hace ya cerca de 15 años, con Lula da Silva, un presidente socialista, abrió Petróleos de Brasil y ahorita es una de las 5 empresas más grandes y prósperas del mundo, con una productividad de 11-1 contra Pemex. Y así vemos, por ejemplo, Cuba, que tiene un régimen socialista quizá el único del mundo. Ahorita tiene grandes exploraciones por parte de compañías españolas y en unos 3-4 años va a empezar a tener la explotación y va a ser una potencia porque se han encontrado grandes yacimientos. Bueno, aquí en México tenemos 30 años que no tenemos una sola refinería. Aquí en México no hay la inversión, no hay el crecimiento porque se necesita el capital privado. Y bueno, este es un triunfo, como lo dijo el señor presidente, de todos los mexicanos, en donde viene mucha inversión. La inversión va a ser posible que se genere mucho empleo. Esto hará también que las empresas que inviertan puedan tener gran tecnología. Va a ser posible que, por ejemplo, las empresas tengamos gas natural al quizás 20 o 30% de lo que lo estamos comprando, porque el gas natural que se extrae de México tiene un costo del 30% de lo que cuesta importarlo. Y el problema es que México tiene todas las reservas para ser autosuficiente y exportar gas natural para los próximos años. ¿Qué es lo que le falta? El capital, viene el recurso privado y dentro de las reformas va a tener beneficio, es bien importante esto, el dueño de la tierra. Si dentro de un área que es de un ejido o de un campesino, de un pequeño propietario, o que abajo de una propiedad en el medio aquí de la ciudad, en el medio urbano, hay un yacimiento,
pues viene el beneficio, y ahí está en la ley, para el propietario. ¿No acaba esto con el campo? Definitivamente no se contrapone. Vemos pues el ejemplo de otros países, yo diría de cualquier país que hace la explotación de esta manera. Son pues ya alta tecnología que hace que incluso que convivan diferentes actividades. Y esto va a traer un desarrollo muy importante, transparencia, porque ahora Pemex y Comisión Federal van a pagar los impuestos que deben de pagar, no más, pero tampoco no va a haber excepción como en el caso de Comisión. Esto va a ser posible que se generen ingresos al gobierno para más infraestructura, pero también transparencia, porque se van a manejar como empresas totalmente independientes a la estructura del gobierno. Al ser IP no se incrementan los costos, es decir, yo puedo pagar menos gasolina o más gasolina, más de energía eléctrica. Es una de las ventajas que conforme venga la competencia, se va a los precios a generar conforme al mercado, y es donde vienen los ahorros de ir bajando para el bolsillo de la gente, los precios de los energéticos, los precios del gas, los precios para el gas natural de las microempresas, pequeñas empresas. Esto va a hacer que sea más productivo las empresas y que con ello también se pueda generar el crecimiento y mayor empleo. Es decir, y a también, corto tiempo tendremos esa posibilidad. En el corto tiempo se van a ir dando poco a poco el que los energéticos vayan bajando su precio, que el gas a los hogares baje, la introducción de los gasoductos, que por cierto en Durango vienen 2 gasoductos. El primero a Gómez Palacio con una inversión de 8.500 millones que se va a construir de 2014 a 2016. Y el segundo que viene de Gómez Palacio a Durango y Durango, Zacatecas, que es del 16 al 18, con una inversión de 10.500 millones. Estamos hablando de cerca de 20.000 millones en gasoductos. Y esto era posible para las empresas, pero posteriormente también para el uso habitacional del gas natural, que definitivamente contra los usos tradicionales, pues puede haber un ahorro ya con gas propio de México de cerca del 50%. Finalmente, señor gobernador, ¿la paternidad de la reforma es del PAN o del PRI? Porque viene una pugna política sobre ese asunto. Madero estaba presente, sí, no así los partidos de oposición, pero siempre ha habido una pugna entre el PRI y el PAN para terminar con el cardenismo o para hacer los cambios en la reforma energética. Lo dijo el presidente, es el que este nuevo gobierno emanado del PRI pudo consensar en un Congreso plural, supo consensar estas grandes reformas por el bien de todos los mexicanos, para que México sea competitivo, se genere riqueza y con ello podemos generar empleo. Y además, una transparencia total, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en Pemex. El hacer posible, con la participación de las diferentes fuerzas políticas, este cambio histórico en México, que hará que México despegue, porque tenemos muchísima riqueza, y esta estructura que nos permite generar inversiones y con ello generar empleo, pues lo ha hecho posible una visión del presidente Peña Nieto, sabiendo consensar con un Congreso plural, 100% plural, y esto pues habla de esa capacidad de consenso. Lo dijo el presidente, después de, en 20 meses, se pudo hacer un gran cambio, no solo en lo energético, sino la reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma financiera, la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones. México está dando un giro muy importante de 180 grados para poder enfrentar los retos del siglo XXI. Y lo dijo el presidente, cambios que tardaron décadas, cambios que exigían desde los primeros días de este nuevo siglo y que se quedó el país paralizado. Eso hay que decirlo, se quedó paralizado porque empezando el nuevo siglo se tenía que tener las reformas para enfrentar los retos del nuevo siglo. No se dio la posibilidad por falta de consenso y viene el señor presidente, hace un pacto que es muy importante para que se dé con las principales fuerzas políticas y con consenso, con muchísimas horas de trabajo, se lleva a cabo pues la reforma más importante de México desde 1917, prácticamente a 3 años de los 100 años de la Constitución, se hace una gran reforma que hará posible un nuevo México, sobre todo
con mejores oportunidades. Un nuevo México, como decía el presidente, que tenemos que enfocar a nuestros jóvenes, a las ingenierías de la tierra, que realmente van a ser las que van a tener gran futuro y que va a ser posible una derrama económica. El presidente ya anunció desde ayer que se van a abrir rápidamente cuáles son las áreas que se van a concesionar y que en 2015, a principio, en el primer semestre, empiezan las concesiones. Eso hará posible una derrama muy importante para el país y sobre todo que empiezan las inversiones y que esto va a provocar la generación de empleo y empleo bien pagado. Vienen muy buenos años para México y pues realmente hay que reconocer a todos los senadores, a todos los diputados federales y pues esa decisión de una visión de estadista del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, señor gobernador. Nomás que no se vayan a festejar como otros, ¿eh? Ya ve cómo está. Bueno, y finalmente, su opinión, sí, muy breve, del impuesto a las iglesias. Bueno, van a pagar al SAT. En todo hay nuevos tiempos. En esos nuevos tiempos es la transparencia que debe llegar a todas las instituciones y creo que todos tenemos que, pues, ahora sí que acoplarnos a las nuevas disposiciones en donde, pues, tenemos que hacer toda un México con instituciones 100% transparentes y creo que esto nos va a ayudar a todos. Gracias por estar aquí. Felicidades y quiero agradecer a Juan José, señor presidente, a toda la ciudadanía por su participación en la feria. Vamos a dar los datos próximamente, pero estamos sobre un 15% de más asistentes a la feria contra la feria 2013. Y es bien importante esto porque 2013 con el 450 rompimos todos los récords. Realmente a mí se me hacía difícil volver a romper el récord de asistencia de 2013, pero 2014 nos dio la sorpresa, sobre todo con la inclusión de los turistas que nos visitaron de diferentes estados. Eso es bien importante subrayar. Por primera vez en la historia de Durango, así como nos pasó en Semana Santa, por primera vez los hoteles estuvieron llenos al 100% desde 2 semanas antes que iniciara la feria hasta que terminó la feria. Y tuvimos nosotros algunos visitantes, algunos, por ejemplo, funcionarios que venían en algún asunto de gobierno que tenían que quedarse una noche. Tuvimos que habilitar, pues, pedirle a funcionarios que pudieran hospedarlos en su casa. Definitivamente llegaron como 3 días que no había una sola habitación. Y esto habla, esta es la prueba más, mire, que toma tan impresionante, pues una prueba contundente del éxito, porque 100% ocupación hotelera, una feria que se caracterizó por la unidad familiar. Yo estuve ahí durante 4 días, en uno de ellos me pasé 3 horas ahí visitando la feria y realmente pues veíamos familias enteras que disfrutaban todos los acontecimientos y sobre todo sin un solo incidente de inseguridad. Por eso felicidades, esperamos que así siga estas fiestas villistas. Muchas gracias por su participación y felicidades a todas las familias de Durango. Gracias, señor gobernador. Ahí estaba Julián en la imagen. ¿Julián? Dice Quetzal que es Julián. Julián. Muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias, felicidades. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Fraccionamiento Quintas Los Sauces. Agua, luz.